Buenos días querido público. Empezando por los datos técnicos. La duración media de una partida ronda entre las 5 y 6 horas de juego. El productor y editor fue Oli Priest, y el juego fue publicado el 18 de junio de 2015. Empezando con los personajes, encontramos a nuestra protagonista, quien da nombre al juego, Senia. Se nos presenta como una hábil guerrera en busca de su hermana perdida, con fuertes motivaciones y sucesivos flashbacks, logra ser un personaje entrañable y con quien uno como jugador llega a ser simbiosis, permitiendo el excelente funcionamiento emocional del juego. Además, su historia pasada es sólida y tiene sentido con lo que está pasando en el presente, es decir, mientras jugamos. Inicialmente se mostrará desconcertada, y no entenderá por qué es atacada sin razón, aunque esto no dure mucho, es un buen detalle de inmersión y que contribuye a la experiencia. Se nos muestra como un personaje completamente tridimensional y plurifacético, haciendo que salga del rol de heroína y se nos muestre como un ser sintiente, sin que esto esté forzado. El otro personaje principal es Magaleta, la hermana perdida de Senia. Sobre ella es difícil hablar sin desvelar cuestiones sensibles de la historia, mas también sabremos mucho sobre ella gracias a los flashbacks de nuestra protagonista. En cuanto a la calidad del personaje, que es algo que se puede desvelar sin spoilear nada, es igual de alta que la de Senia. Otro personaje sólido y realista, a la que al igual que su hermana veremos a lo largo de la trama en estados de fuerza, de debilidad y de obstinación. La última aventurera a quien veremos durante casi toda la aventura es la pequeña hada a la que nos encontraremos en el principio del juego, y de hecho nos enseñará a crear objetos. Si bien no tiene una carga emocional tan fuerte, y no se ahonda en ella como una trama secundaria, que dicho sea de paso no las hay, su compañía se siente en la aventura de forma tangible, y sus apariciones son registrables por parte de uno como jugador. A contraluz del resto, es carismática y alegre, cosa que, como la luz, combina con su condición de hada. Respecto de la historia de esta magnífica obra. Como habrán notado por la descripción de los personajes, el eje de la historia es la búsqueda de Magaleta, y sobre ella giran prácticamente todos los acontecimientos y toda la carta emocional, que se refuerza con los flashbacks que sucesivamente irá teniendo la protagonista a lo largo de la historia. La trama es una que se puede tomar en serio, buscando más las conclusiones lógicas de los hechos que van sucediendo que lo necesario para hacernos llegar a una conclusión que nos deje a gusto a los jugadores, logrando así además que la experiencia sea aún más inmersiva, además de tener una historia respetable y digna, que dignifica así a todo el juego. Es una historia profunda, que usa bien sus recursos, utilizándolos cuando, y solo cuando, son necesarios, de tal forma que estén presentes y aporten a la historia, pero sin que se abuse de ellos y se termine perdiendo la atmósfera y la seriedad. El único problema que algunos podrán encontrar es que la interfaz está completamente en inglés, pero tampoco es necesario un nivel muy alto del idioma para poder comprender la historia, y siendo que es más importante el lado emocional que entenderla completamente al detalle, puedo decir que con un mínimo conocimiento de inglés el bache se haya salvado, igual que en el apartado jugable. En resumen, magistral, y el mayor punto fuerte del juego. Para empezar, la justificación de las acciones de Magalena con su intento de recuperar a Nia, que para los que no jugaron el juego es su verdadera hermana, quien murió de enfermedad, es interesante, y justifica el detalle de cómo llama a Senia, en lugar de llamarla por su nombre completo. Hablando ahora de los finales, y tomando el final 1 como canónico, debo decir que me quedé muy a gusto con este final. Supo ser lo duro que debía ser, y en lugar de buscar una forma enrevesada de que Magaleta pudiera volver a la iglesia, simplemente dejó que siga el curso natural de los hechos. Sin embargo, es lo más parecido que tiene el juego a un final feliz. Desmembrándolo, aquí podemos ver cómo culmina la excelencia de este juego, dado que ocurre un momento emocionalmente importante, cosa que como dije antes se gesta en la sucesión de flashbacks, que hacen que nos vayamos, metafóricamente hablando, en la relación sentimental de Senia y Magaleta, y porque cada una es importante para la otra, dando un sentido a la búsqueda. Por su parte, lo que ocurre es lo que durante todo el juego quisimos evitar, pero que se nos dijo que podía ocurrir, que es que el poder de Eternal fuera irreversible. Personalmente esperaba que llevándonos a este límite se sacara algo de la manga para que todo saliera bien para las protagonistas, pero en esto se diferencia de la amplia mayoría de títulos que he conocido, de todas las artes.
Para los finales 2 y 3 aplica algo similar. La inmunidad del amuleto reconstruido por Neo está bastante justificada en el cinema donde esto ocurre y los deseos que la muerta pone en el colgante, y más tomando el contexto donde ocurre todo. De todos modos, queda decir que a mi juicio todos tienen una carga emocional similar, el cual es además profundo en el espectador, y por buenos motivos. Pasando a comentar las mecánicas, debo decir que son muy simples, permitiendo que lo juegue casi cualquier tipo de público, pero sin dejar por eso de ser divertidas, o de tener partes complejas para los más inmiscuidos en el asunto. El juego pertenece al género de acción RPG. Nuestro personaje lucha con los enemigos al tocarlos, recibiendo ambos el daño que corresponda según el enemigo y nuestro equipamiento. Además dispondremos de 4 habilidades, que obtendremos a lo largo de la aventura, que nos permiten atacar sin recibir daño, aunque consuman MP, pudiendo mejorarlas con puntos que obtenemos al matar enemigos. Al combatir o al movernos recuperaremos MP y HP, mientras que al usar las habilidades recuperaremos solo HP, simplificando mucho el ritmo del combate contra enemigos comunes, más contra los jefes no es el caso. En todos los niveles en los que se divide el juego, que tienen su propia temática, objetos y enemigos particulares, los enemigos al morir nos pueden dejar caer cristales o telas. Además, existe la estatua especial de cada nivel, que nos transporta a la dimensión arcana correspondiente a ese nivel, donde podremos repetir a voluntad una serie de enemigos repartidos en varias salas, y con un jefe final. Cada vez que las completemos obtendremos, además de algunas telas y cristales de los enemigos, 2 piedras de élite del nivel correspondientes. Finalmente, habrá 4 enemigos gigantes repartidos por el escenario, que por cierto sí requieren un armamento fuerte para ser derrotados. Dejando estos últimos, cuando mueren, las piedras legendarias de ese nivel. Con esto podremos craftear, desde que nos lo enseña la pequeña hada, equipos para las 4 categorías de las que disponemos. Con los cristales podremos crear las espadas, que determinan el ataque, y los guanteletes, que afectan al ataque mágico y la posibilidad de golpe crítico. Con las telas podremos hacer las armaduras, que mejoran nuestra defensa, y las capas, que mejoran la defensa mágica y la posibilidad de evadir ataques enemigos. Todos los tipos siguen la misma línea de mejoras. Con un poco de materiales haremos los equipos comunes. Con estos y más materiales haremos los equipos nivel 10, con los cuales, junto a bastantes más materiales y una piedra elite forjamos los nivel elite. Finalmente, con las nivel elite, muchos más elementos y la piedra legendaria construimos la arma de mayor poder de dicha zona, repitiendo el proceso con las armas de la siguiente zona y así sucesivamente. Adicionalmente están los amuletos, con los que obtendremos bonus particulares y que debemos encontrar escondidos por los escenarios. Adicionalmente, existen libros que podremos craftear con páginas que dejan caer los enemigos y que al usarlos nos mejoran un parámetro específico, habiendo algunos que también recibiremos de cobres o personajes específicos. El apartado visual es hermoso y muy variado, sabiendo recrear perfectamente todo tipo de escenarios, y dándoles una belleza y personalidad propia a cada uno. Con esto me estoy refiriendo obviamente a la cuestión artística, porque a nivel técnico es el sistema tradicional de RPG Maker, aunque sospecho que tiene algunos bloques y skins agregados a la versión común, además de las imágenes de los personajes y las que se usan para retratar a modo de broche de oro el final del juego, las cuales gozan de una bella ilustración tipo anime. Debo decir que contribuye a que los entornos se sientan orgánicos y vivos, un gran apartado, como el juego en general. La música es el otro gran amigo de la ambientación, acompañando perfectamente el ánimo en todos los momentos de la aventura, siendo todas melodías de gran porte y llegando profundamente cuando el momento así lo necesita. Valga aclarar que a lo largo de este análisis han estado escuchando la música del menú principal del juego. Siendo que es uno de los pocos casos donde es posible, quise hacer uso de la banda sonora propia de la obra para que la pueda apreciar en vuestra propia carne. Y, por cierto, creo que esta canción define bastante bien el tono integral de la obra. En conclusión, espero haberlos dado una paneo general del por qué este juego es una obra maestra y uno de los mejores exponentes de las campañas de un jugador y de las historias en el medio, no solo dentro de los juegos gratuitos o de los indies, sino de toda la industria. Sin embargo, creo que para apreciarlo en toda su magnitud lo mejor que pueden hacer es jugarlo. Y cierro con mi resumen de lo que podría decir de este juego. Juéguenlo, le hará bien a vuestras almas.